distinguida amiga, diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la mesa directiva de la 64 legislatura de la Cámara de Diputados. El día de hoy estoy muy contenta de estar en este espacio, tú como anfitriona, y muchas gracias por ese afecto y sobre todo mi admiración y reconocimiento a una gran legisladora, una diputada que la conocí siendo senadora en el año 2000 en la 59 legislatura, siendo senadora. Hoy me complace compartir esta charla y esta conferencia que he preparado para ustedes, nuestros amigos de la Cámara de Diputados. También agradezco al señor diputado José Misael López Díaz. Gracias por acompañarnos en este marco, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por acompañarnos. Licenciada Graciela Báez Ricarde, Secretaria General de la Cámara de Diputados. Licenciado Hugo Cristian Rosas de León, Secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara. Y doctor Juan Carlos Cervantes Gómez, director del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación y esta oportunidad para dirigirme a todas y todos, y muy en particular a nuestras legisladoras, a quienes hoy, en un hecho que quedará impreso en la memoria histórica de nuestro país, que integran la 64 legislatura, la legislatura de la paridad de género, y en especial que este encuentro se dé en el contexto del Día Internacional de la Mujer, que hoy, a más de una conmemoración, se proyecta en la renovación de una lucha que se emprendió hace más de un siglo, que se traduce en acciones permanentes que comienzan a rendir sus primeros frutos. Sí, este día se instituyó para recordar la deuda con tantas generaciones de mujeres, a quienes se negó el reconocimiento de sus derechos y la posibilidad de participar en la vida política. Hoy ustedes, las legisladoras, comienzan a saldar esa deuda. No solo llegaron, sino que lo hicieron para imprimir un nuevo matiz al quehacer legislativo, con un impulso transformador del que es reflejo la multiplicidad de reformas que han promovido en muy diversas áreas, y en especial en favor de las mujeres, de las niñas, de los niños y los adolescentes de nuestro país, y también de aquellos grupos más desfavorecidos. Nada menos, el mismo 8 de marzo, esta honorable Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 325 del Código Penal Federal y 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de feminicidio. Una reforma trascendente, en la medida que con la modificación al artículo 325 del Código Penal Federal se pretenden eliminar los obstáculos que se han advertido para la tipificación del delito de feminicidio. A tal fin, partiendo de la diferencia sustancial entre este delito con el homicidio, en que este último se actualiza tan solo con la privación de la vida, mientras que el feminicidio exige la investigación de las causas por las cuales se privó de la vida a una mujer, precisa y amplía tales causas denominadas por razones de género, mismas que se encuentran contenidos en el propio artículo, subrayando que basta con que concurra una de ellas para estimar que se está frente a este delito de feminicidio. Me parece una iniciativa de lo más importante en este día 8 de marzo. También establece estas ciertas circunstancias como agravantes que incrementan la comisión en la pena de este delito. Por cuanto al 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impone al Ministerio Público en la investigación de todos los hechos por el que se prive de la vida con violencia a una mujer, la obligación de constatar si existe alguna de las razones de género que establece el 325 del Código Penal Federal. Estoy cierta que estas modificaciones coadyuvarán para abatir la impunidad de este delito, que constituye la más grave de las violencias sobre la mujer, que ninguna sociedad civilizada puede tolerar. Es así que el Día Internacional de la Mujer nos invita a conmemorar no únicamente la lucha de aquellas primeras mujeres que nos abrieron camino, sino también de las que con su trabajo y talento hoy día demuestran que están aquí por derecho propio, que la acción y visión de las mujeres enriquece la pluralidad de nuestra nación.
El día de hoy he preparado una conferencia acerca de la presencia de nosotras las mujeres en el Poder Judicial de la Federación, en la impartición de justicia. Hablar sobre la presencia de la mujer en los órganos del poder público en la actualidad implica hacerlo desde la perspectiva de la igualdad, pero sobre todo de la paridad. En estos últimos años han ocurrido cambios sustantivos en la forma de ver y entender la participación política y profesional de las mujeres en México, de manera que tanto en el discurso político como en la acción legislativa se han consolidado la idea de la igualdad plena de los derechos entre géneros, la cual ha avanzado hacia el logro de la paridad, es decir, la inclusión en la ley de las previsiones indispensables para asegurar que los cargos públicos, por elección o designación, se ejerzan en partes proporcionalmente iguales entre hombres y mujeres. Dicho de otro modo, avanzamos primero en la igualdad y de ahí hemos consolidado la paridad. La igualdad es el derecho inherente de todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley, sin discriminación por razón de género, preferencia sexual, raza, creencia, nacionalidad, clase social o cualquier otra. La paridad está relacionada con corregir la falta de representatividad de las mujeres en la esfera pública y conlleva el reconocimiento de la responsabilidad de eliminar las barreras jurídicas, políticas, sociales y culturales que impiden a la mujer desarrollarse con las mismas oportunidades que los hombres en todos los ámbitos del quehacer público. Si bien el concepto de la igualdad ha sido cada vez más comprendido y valorado, no había ocurrido lo mismo con el de paridad. Por ello, en años recientes, se han debido incorporar a nuestro marco constitucional las medidas concretas que la hicieran posible. Los avances son importantes, pero los retos son aún grandes y profundos. La presencia paritaria de las mujeres en todos los espacios de la vida pública y en el propio Poder Judicial aún requieren cambios estructurales. No se trata solamente de que las mujeres sean el 50% de quienes toman las decisiones, lo que aún no se logra, sino que lo hagan además sin estar sujetas a ningún tipo de discriminación o violencia y en condiciones que les permitan conciliar la vida profesional, familiar, personal, en pie de igualdad con los hombres. La construcción del esfuerzo institucional por la igualdad sustantiva en el Poder Judicial de la Federación se ha presentado. Pero digamos, ¿cómo ha avanzado el Poder Judicial de la Federación en consolidar la política de igualdad y paridad? Los primeros esfuerzos formales en este sentido se iniciaron tras la promulgación del 11 de junio del 2003 con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que facultó a las autoridades de los órganos públicos federales a tomar decisiones necesarias, así como de disponer de los recursos indispensables para la eliminación de cualquier tipo de obstáculos que impidan la igualdad. 3 años después, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, promulgada el 2 de agosto del 2006, estableció como objetivo regular y garantizar la igualdad en condiciones de hombres y mujeres mediante mecanismos institucionales en el orden público. La diputada Dulce María Sauri ya era en ese tiempo legisladora, senadora y seguramente recordará estas leyes. En esta ley se proponen acciones afirmativas de transversalidad y la creación de un sistema nacional para la igualdad entre hombres y mujeres como herramientas de una estrategia nacional que orientara la consolidación de un programa nacional para la igualdad entre hombres y mujeres, entendiendo que la igualdad entre géneros implica la eliminación de todas formas de discriminación generadas por pertenecer a cualquier sexo. Asimismo, previó el diseño y puesta en marcha de la política nacional en materia de igualdad que ha sido conducida por el Instituto Nacional de las Mujeres y que establece que para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural, se deberá considerar el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, asegurar la planeación presupuestal para incorporar la perspectiva de género y la transversalidad de las acciones que fomenten la equidad. Derivado de todo ello, el 8 de mayo del 2007, representantes de los 3 poderes de la Unión suscribieron el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para promover la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, orientando estrategias para la eliminación de la discriminación
en los ámbitos público y privados del Estado mexicano. Como resultado de lo anterior, el 11 de diciembre de 2007, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación encomendó la formalización de una comisión que llevara a cabo las acciones del programa de género. Así, en febrero del 2008, se creó la Comisión de Equidad de Género, misma que en marzo del 2009 se convirtió en el Comité de Equidad de Género para posteriormente, en febrero del 2010, cambiar su denominación a Comité de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales, cuyo objetivo es instrumentar acciones para lograr la capacitación, profesionalización y sensibilización de los servidores públicos en el ámbito de la igualdad y los derechos humanos. En enero del 2008, el Pleno de la Corte creó la Comisión de Equidad de Género del Alto Tribunal y en febrero del 2010 hizo lo propio con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por último, en mayo del 2010, los integrantes del Poder Judicial de la Federación que conformaban los mencionados comités acordaron la creación del Comité Interinstitucional de Equidad de Género, actualmente Comité Interinstitucional de Igualdad de Género, que tengo el honor de presidir, con el objeto de coordinar los esfuerzos para unificar los criterios de planeación de la estrategia para institucionalizar la perspectiva de género en el Poder Judicial de la Federación, así como para dar seguimiento y evaluar las acciones y los proyectos que en materia de igualdad de género realice cada una de las tres instancias que lo conforman. En ese contexto, el 11 de diciembre de 2013 entró en vigor la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que adicionó un último párrafo al artículo 81 estableciendo el mandato específico de que el Consejo de la Judicatura Federal incorporará la perspectiva de género de forma transversal y equitativa en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos en igualdad de condiciones y velará porque los órganos a su cargo así lo hagan. No omito mencionar que en el año 2011 en la misma ley se previó para el caso de empate de los concursos de oposición para el ingreso de las categorías de magistrados de circuito y jueces de distrito resolver con criterio de acción afirmativa de equidad. El siguiente año, en 2014, vio la publicación de 2 estudios claves para avanzar aún más en este proceso. En el estudio Carrera Judicial y Género, las secretarias a juezas Un Techo de Cristal, realizado por el propio Consejo de la Judicatura en ese año, se advertía respecto de los concursos internos de oposición convocados entre 2013 y 2014, que en los últimos concursos el número de mujeres que participaron es mucho menor al esperado. Sin embargo, los resultados también muestran que las mujeres participantes obtienen un rendimiento igual o mejor a los hombres. En otras palabras, que las mujeres concursaban poco, pero con iguales o mejores resultados. Por otro lado, de acuerdo con el artículo Concursos de oposición para jueces y juezas de distrito, un derecho formalmente instituido para todos, sustancialmente desigual para las mujeres, el magistrado Antonio Ceja Ochoa publicó en esa ocasión que se identificaban como factores que impiden que una mujer acceda al cargo de jueza de distrito o de magistrada de circuito los siguientes. Primero, factores sociales. Prevalecen aún estereotipos sociales en los que se inculca la errónea creencia de que las funciones de dirección y de mando son para los hombres, lo que inhibe la participación de las mujeres en los concursos. Las estructuras jerárquicas de instituciones como las judiciales siguen basándose en reglas masculinas y el prototipo del empleado ideal sigue siendo el masculino. Factores laborales. La falta de apoyo por parte del titular del órgano jurisdiccional para otorgar flexibilidad en la carga de trabajo, con el fin de tener oportunidad para estudiar, así como para ausentarse el día del examen. Factores económicos. Desplazarse fuera de su lugar de residencia para presentar las distintas etapas de los concursos implica gastos de traslado, erogaciones para contratar personas que se encarguen del cuidado de los hijos o de incapaces, o bien de familiares a su cargo que en ocasiones no pueden ser sufragados
por las mujeres, las que desincentiva su participación. Otro factor adicional son los factores familiares. Existen distintas circunstancias al respecto. El cuidado del hogar, que implica la doble jornada laboral, pues muchas de ellas son madres, esposas, se encuentran a cargo de las labores domésticas, lo que les impide tener el mismo número de posgrados, cursos o actualizaciones que los hombres, y tienen menos tiempo para estudiar el material para la presentación de los exámenes de oposición. La posibilidad de ser cambiadas de residencia en caso de resultar vencedoras de los concursos inhibe la participación de las mujeres al ser un factor de separación familiar o de ruptura conyugal y de desintegración de la familia. Este último muy importante, por lo cual hemos advertido la poca participación de las mujeres al sacarlas de su lugar de origen, donde está la familia, donde se encuentran ellas asentadas, y enviarlas a trabajar en una ciudad diferente. La promoción de esfuerzos y la efectividad de los diagnósticos significó un primer paso para avanzar en la política de igualdad y paridad. Ya sabemos cuál es el problema, ya sabemos cuáles son los factores que impiden la participación de la mujer. La situación de integración al Poder Judicial hacia 2019 se describe con precisión en los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal 2020, elaborado por el INEGI. En el censo se reportó que al cierre del 2019 el Poder Judicial de la Federación tenía un total de 47,123 servidoras y servidores públicos, de los cuales las mujeres representaron 49,5% de toda la plantilla laboral. La Suprema Corte, de un total de 3,424 funcionarios, había 1,576 mujeres, es decir, el 46%, y el Tribunal Electoral tenía 1,443 funcionarios, de los cuales 605 eran mujeres, representando el 42%. Es decir, la presencia laboral de las mujeres en los órganos que conforman el Poder Judicial revela que es mayor que la de los hombres. En la Suprema Corte de Justicia hay más mujeres laborando en la primera y segunda salas. En el Tribunal Electoral hay más mujeres en la sala regional especializada, hay más mujeres que hombres trabajando en tribunales colegiados y unitarios de circuito. Esa presencia laboral se acompaña además de un nivel de preparación profesional bastante equitativo. En la misma encuesta del INEGI, identifica que en la estructura laboral del Poder Judicial hay 7,461 personas tituladas, de las cuales 3,544 son mujeres, 47,5%, 1,096 personas con estudios de maestría, de las cuales 501 son mujeres, 45%, 94 personas con doctorados, de los cuales 40 son mujeres, es decir, el 42%. Sin embargo, la gran deuda que aún existe con la paridad aflora al valorar que en la integración de los órganos jurisdiccionales, las mujeres representaron un promedio de 28%, y entre magistrados y jueces que atienden la materia penal, solo el 20%. Ahí está la deuda. Es decir, como titulares de juzgados y magistraturas, el porcentaje baja al 28% o a 20%. Además, es de llamar la atención que esas cifras en realidad han sufrido poco o nulo cambio. Si tomamos en cuenta que en 1974, en que se designa a la primera mujer jueza de distrito, al año 2011, solo el 25% de los juzgados tenían como titular una mujer. Por otra parte, en ese último año se registraba 18% de magistradas de circuito. De esto se advierte que el acceso y ascenso de las mujeres dentro del Poder Judicial de la Federación en las últimas décadas no presenta un avance sustantivo, ni siquiera significativo. Es decir, que mientras en términos laborales generales el Poder Judicial se han acercado a una auténtica paridad, en lo relativo a la integración de los órganos cúpula del Poder Judicial de la Federación y de los órganos jurisdiccionales, es decir, en los espacios sustantivos donde se procura la justicia federal en el país, solo una de cada 3 o 4 personas son mujeres. Si consideramos que existen 25 posiciones de nivel jerárquico, de mayor nivel jerárquico en las instancias que conforman el Poder Judicial,
considerando el Pleno de la Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura, existen solo 7 mujeres, lo que representa el 28% del total de las 25 posiciones de mayor nivel jerárquico. En el ámbito de magistrados y jueces solo hay 289 mujeres de un total de 1,447, es decir, un 20%. En la Suprema Corte, como ustedes saben, apenas 13 ministras hemos ocupado este cargo, entre más de 500 hombres a lo largo de 200 años de su existencia. Tuve el honor de ser designada la ministra número 12, justamente en el mes de marzo de 2019. Y desde la reforma de 1994, es la primera vez que 3 ministras integramos el Tribunal Pleno. En el ámbito estatal, la situación en mujeres, juezas y magistradas es muy similar. De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2020, elaborado por el INEGI, al cierre de 2019, los magistrados, consejeros que integraron los plenos de los poderes judiciales estatales presentaron las siguientes características. En los tribunales superiores de justicia de los estados se desempeñaban 566 magistrados, de los que 172 son mujeres, es decir, el 31%. De los consejos de las judicaturas estatales existen 142 consejeros, de los que 36 son mujeres, es decir, el 25%. Lo anterior arroja un balance de claroscuros. Por un lado, como resultado de un esfuerzo de varios años para desarrollar la capacidad institucional en el diseño de implantación de visiones y acciones en materia de igualdad y paridad, el Poder Judicial de la Federación se han constituido como un espacio laboral igualitario y mayoritariamente paritario. Las mujeres que laboran en el mismo son preparadas y tienen una presencia importante en el apoyo de los órganos jurisdiccionales e incluso supera la presencia de hombres en algunos espacios de gran relevancia. Pero por el otro lado se observa, en toda su crudeza, el llamado techo de cristal, en lo relativo a la integración de los órganos superiores de decisión, en la impartición de justicia, en el Pleno de la Corte, en el Consejo de la Judicatura, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde la presencia de las mujeres es menor, incluso cabe decir, anómalamente menor, considerando la importante presencia laboral de las mujeres dentro del Poder Judicial. ¿Hacia dónde avanzar? Lo anterior y estas cifras que he comentado nos permite señalar que a pesar de los esfuerzos, aún hay un importante camino por andar en el ámbito de la paridad, particularmente en la integración de los órganos cúpula del Poder Judicial. El punto de partida es la reforma política impulsada mediante el decreto publicado en febrero del 2014, que incluyó en nuestra ley fundamental el principio de la paridad al establecer para los partidos políticos la obligación de garantizarlo en las candidaturas a legisladores federales y locales y para el Congreso de la Unión, la obligación de incluir las reglas para garantizar la paridad entre géneros en esas candidaturas a la legislación electoral que rigiera el proceso electoral 2018. Hasta ese momento, muy recientemente, la paridad fue concebida como un mecanismo igualador, pero esencialmente en el ámbito político electoral. Por ello, la reforma constitucional no estableció previsión alguna para el Poder Judicial de la Federación o para otros órdenes de gobierno. Ni el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial fueron vistos como un ámbito que guardaba relación con la necesidad de asegurar la paridad, menos aún cuando ésta se preveía esencialmente en el ámbito de la representación política. Tal enfoque resultó restrictivo, pues no contemplaba a la paridad como una cuestión que debía promoverse en forma integral en el ámbito de las instituciones públicas del Estado mexicano. Si bien la instrumentación de esta reforma constitucional abrió el camino para una mayor representación política de las mujeres en las cámaras, dando forma a la actual legislatura declarada por las mismas diputadas y senadoras como la legislatura de la paridad de género, no amplió los espacios al Poder Judicial. Para ampliar los espacios de participación de los otros poderes de la Unión y los otros ámbitos de gobierno, debimos esperar la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2019, que consagró la obligación de observar el principio de paridad en la elección de representantes ante ayuntamientos en municipios con población indígena, los nombramientos de titulares de las Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo Federal
y sus equivalentes en las entidades federativas, así como la integración de los órganos autónomos, de organismos también autónomos, la postulación de candidaturas de los partidos políticos a los distintos cargos de elección popular, la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional en listas encabezadas alternadamente entre hombres y mujeres cada periodo electivo, los concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales en el caso del Poder Judicial de la Federación y en la integración de los ayuntamientos municipales. Para el caso del Poder Judicial, la reforma de 2019 modificó el artículo 94 para incluir solo 2 cambios, uno de ellos de gran alcance. El primero para incluir en el párrafo tercero del artículo la figura de ministras. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá por 11 integrantes, ministras y ministros, y funcionará en pleno o en salas. Muy importante esta reforma. El segundo cambio, en el 8º párrafo de dicho artículo, mucho más trascendente, estableció el acceso a los cargos del Poder Judicial por procesos de selección basados en el principio de paridad. Y dice, la ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Lo anterior, que constituye un mandato constitucional, se robusteció aún más con la reciente publicada reforma constitucional relativa al Poder Judicial de la Federación, la que se ha denominado con y para el Poder Judicial de la Federación, que en las modificaciones al texto del artículo 100 constitucional incluyó en su 5º párrafo los principios de la carrera judicial, estableciendo como uno de ellos el de paridad de género, y quedó en la forma siguiente. Este fue publicado el pasado 9 de marzo. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarias y funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, independencia y paridad de género. Esto ha establecido una base muy sólida para avanzar de manera consciente y consistente en la igualdad sustantiva y en la paridad total. Ahora bien, cabe hacer 2 preguntas. La primera, ¿por qué la paridad es importante en el Poder Judicial? Es decir, más allá de otras consideraciones derivadas de una visión igualitaria y justa de la sociedad y las instituciones, ¿cómo podemos sustentar la necesidad y la conveniencia de la paridad de género en la integración de los órganos superiores de decisión e impartición de justicia que forman al Poder Judicial? La falta de respuesta a esta pregunta provocó que la paridad no se estableciera en la Constitución para el Poder Judicial, sino hasta el año 2019, pues la reforma de 2014 este concepto se vinculó solo a la representación política. Responderle es importante para tener conciencia de la importancia que tiene para nosotras romper el techo de cristal, que impide el pleno acceso igualitario a las mujeres a los principales espacios de decisión en los órganos jurisdiccionales y que les impide alcanzar los niveles jerárquicos más altos, independientemente de sus méritos y logros laborales. La paridad es indispensable para evitar que la preeminencia masculina en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial genere visiones unilaterales de género en la impartición de justicia. La integración de las instancias y los órganos del Poder Judicial responsables de la impartición de justicia debe reconocer especialización, pero también paridad. De lo contrario, no podrá haber en ellos un sentido de resoluciones comprensivas y justas para el hombre y la mujer, o bien en el caso de los órganos colegiados, un verdadero sentido de deliberación equilibrada entre las realidades de ambos géneros. Su integración depende, en principio, del mérito profesional y la trayectoria. Se espera de sus integrantes que aporten conocimientos y capacidades para resolver cuestiones complejas con solvencia técnica, es decir, se espera de sus integrantes especialización. Pero además, en el caso de los órganos colegiados como la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura Federal o el Tribunal Electoral Federal, se espera que desarrollen su función a partir de un equilibrio paritario que garantice una deliberación amplia y eficaz, que sostengan ideas distintas, que discutan, que argumenten, que debatan, de forma que sus resoluciones sean representativas y aplicables
a la mayor generalidad de casos posibles. Ambas cuestiones, el mérito y la paridad, son posibles de lograr y no serían posibles de lograr sin un sistema de acceso a órganos cupulares del Poder Judicial que no sea genuinamente el igualitario entre hombres y mujeres. Quienes integren estos órganos deben de expresar con eficacia los argumentos que permitan defender las inquietudes y las necesidades por igual de las mujeres y los hombres que acuden a ellos para defender los derechos y las garantías que preservan nuestro orden constitucional. Y en este sentido, es indispensable hacer notar que más de la mitad de la sociedad mexicana son mujeres, 64.540.000, es decir, 51.2% para ser más precisos. Dicho con claridad, en México hay más mujeres que hombres, lo que conforma una realidad humana que debe reflejarse en nuestras instituciones. De ello resulta que no puede haber una estructura meritocrática que sea justa y representativa de la sociedad mexicana que no contemple la obligación de garantizar a las mujeres en al menos la mitad de sus posiciones. No puede haber una impartición de justicia eficaz si en ella no se refleja la mayor composición femenina de nuestra sociedad, con las visiones, necesidades, opiniones y realidades propias del género femenino. No puede haber un sentido real de discrepancia, pluralidad y diversidad en el debate de los órganos colegiados del Poder Judicial y, por tanto, una genuina representación de género si las mujeres no forman parte de ellos en la justa proporción que corresponde. La segunda pregunta es, ¿qué está haciendo ahora el Poder Judicial al respecto? Les platico que el 3 de julio de 2019, poco menos de un mes después de que entró en vigor la reforma constitucional en materia de paridad de género, el Consejo de la Judicatura Federal publicó el Acuerdo General que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de juezas de distrito mediante concursos internos de oposición, es decir, un concurso exclusivo para mujeres. En dicho acuerdo se reconoce que para asegurar que las mujeres gocen de las mismas posibilidades de ocupar los cargos de magistrados, de magistradas y juezas que los hombres, es necesario establecer las condiciones adecuadas para acelerar la disminución de la brecha de género. Tras la conclusión del proceso, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el resultado fue un éxito. 25 juzgadoras con las mejores calificaciones en los últimos 9 años, incluyendo hombres y mujeres, y la mayor participación de mujeres en la historia de los concursos mixtos anteriores. Participaron 1,168 concursantes. Esto significa el cuarto lugar en cuanto al mayor número de participantes en concursos de oposición en toda la historia de los 58 concursos realizados desde la creación del Consejo de la Judicatura Federal. Tan solo en ese concurso, de las 1,168 participantes, representa el 25% del total de mujeres que han participado en todos los concursos de oposición para jueces. En la historia del Consejo de la Judicatura Federal, habían resultado vencedoras 281 mujeres. De las 25 designadas al día de hoy, representan prácticamente el 10% del total de ellas. La participante con la calificación más alta en el presente concurso obtuvo la quinta mejor calificada en la historia de los concursos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal y la mejor calificación en los últimos 9 años, incluyendo hombres y mujeres. A este concurso de oposición siguió otro para la designación de 30 magistradas de circuito. Ambos concursos se llevaron a cabo a instancias del ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, destaca de nuevo la reforma reciente con y para el Poder Judicial de la Federación, que, como ya comentamos, incluye en el artículo 100 constitucional el principio de paridad de género en la carrera judicial. Conforme a ello, la legislación secundaria que derivará de esta trascendente reforma, particularmente la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, cuyas iniciativas en días pasados ya se hicieron llegar al Senado de la República, incluirán las disposiciones relativas al aseguramiento de la paridad de género en todos los procesos de selección y designación de jueces y magistrados para garantizar que se avance sustancialmente en abatir la brecha de género en estas posiciones fundamentales en las estructuras de impartición de justicia de nuestro país.
Finalmente, les platico que la reforma constitucional en materia de paridad de género de junio del 2019 marca un momento histórico en un logro sin precedentes para la paridad de género, porque se asegura que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular. De igual forma, la reforma con y para el Poder Judicial, publicada en este mismo mes, permitirá al Poder Judicial consolide estos avances realizados para eliminar la brecha de género en la integración de los órganos jurisdiccionales. En este contexto, el fortalecimiento de la presencia de la mujer en los órganos de justicia en México debe de contemplar los siguientes 5 objetivos para poder alcanzar la paridad total. Primero, las mujeres deben ser consideradas como una parte esencial en la nueva etapa histórica del Poder Judicial, que inicia con la entrada en vigor de la ya señalada reforma constitucional, una etapa definida por un nuevo marco constitucional y un nuevo tiempo institucional, que debe reflejarse en una nueva y más amplia cultura de legalidad y respeto al Estado de Derecho. Número 2. Necesitamos consolidar una visión realista y comprensiva de la situación de la mujer en el ámbito laboral, de forma que reciba los apoyos necesarios para que pueda desarrollar su carrera profesional en el ámbito judicial, sin enfrentar la disyuntiva que representa el desarrollo de esta a costa de la vida familiar. Número 3. Debemos impulsar aún más la preparación académica de un mayor número de mujeres a través de mayores apoyos para su especialización. Número 4. Debemos realizar un mayor número de concursos reservados para juezas y magistradas, de manera que podamos ir abatiendo gradual pero consistentemente la brecha de género. Y 5, debemos promover una mayor presencia de mujeres en la integración de los órganos cupulares del Poder Judicial, impulsando que sean propuestas mujeres en la renovación de vacantes que se generen en estos hasta alcanzar la paridad en los mismos. Así, y solo así, podremos avanzar en esa paridad que buscamos. Somos una sociedad donde queremos que la mitad participe en las decisiones públicas, en ese 50% que nos corresponde, no más, pero tampoco menos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.